Hola, les saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada, conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy vamos a continuar con una conversación que tuvo lugar en la última edición de Mesa Política del año 2024, donde se hizo un balance del año político, con la participación de 3 miembros del Consejo Directivo de Otra Mirada, como son el sociólogo Alberto Ariancén, Nicolás Lynch y la abogada Rocío Pereira. En esta edición de Mesa Política se hizo un análisis de lo que había sido el año político y el consenso general es que nos encontramos en una profunda crisis política, que también es social, que está caracterizada por una degradación de la actividad política en el país. Y prueba de ello es cómo está venido manejando los diversos sectores en el Ejecutivo, con serias denuncias de corrupción, de ilegalidad que comprometen la salud, por ejemplo, por mencionar solo un caso de los niños y niñas del Perú, en el caso de las conservas malogradas que eran ofrecidas por los programas sociales, y en el caso del otro poder del Estado que se estima es el que gobierna, como es el Congreso, con una seria denuncia de una presunta red de prostitución y de servicios sexuales por favores políticos en el Congreso de la República. Esta valoración de la crisis se puede extender a otros terrenos, como es el avance de las economías legales, sobre todo, pero también de la informalidad en un un amplio sector del territorio nacional que genera precariedad no solo en la calidad de vida, sino que alimenta conductas delictivas que llegan incluso hasta el asesinato de defensores de los derechos, como también asesinatos de potenciales testigos de los actos ilegales. Ese es el contexto que se analizó en el anterior programa de Mesa Política y el día de hoy queremos continuar con este análisis tratando de proyectar cuáles son las salidas a esta situación de crisis que sufrimos las peruanas y los peruanos, y para ello hemos invitado a 2 jóvenes analistas políticas, como son la socióloga Alejandra Dinegro, que es ex secretaria de la Secretaría Nacional de la Juventud, es su último cargo en el sector público, y también nos acompaña la abogada Marité Bustamante, ex regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ambas con una experiencia en el sector público que les permite tener una mirada autorizada e informada de cómo es que se maneja el Estado en el país, y a partir de esos conocimientos esperemos que nos puedan compartir algunos análisis sobre la coyuntura política y las salidas que se necesitan en el corto plazo para salir de este estancamiento y esta regresión del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos en el país. Alejandra, Marité, bienvenidas a Mesa Política, les agradecemos su tiempo y su disposición para compartir con nosotros el análisis. Les proponemos comenzar con Alejandra, pidiéndole que nos haga una breve caracterización del momento político que vivimos y que nos pueda comentar una definición que surgió en una conversación reciente del Comité Directivo Otra Mirada que califica la situación actual como de emergencia política. ¿Por qué creemos las y los compañeros de Otra Mirada que estamos en una situación de emergencia política en este año preelectoral? Alejandra, por favor. Muy buenas tardes, Enrique, gracias por la invitación. Saludos a Marité también y a Otra Mirada. Bueno, es bueno caracterizar el momento político actual para la audiencia y saber que esta crisis en realidad se ha producido con ciertos hechos políticos anticipados, ¿no? ¿Esto qué significa? Estamos hablando desde que hace más o menos 7, 8 años estábamos en medio de una crisis de régimen, ¿verdad? Donde las estructuras propias de la sociedad en sí estaban justamente corroídas en una crisis económica, social, política, ¿no? De convivencia en comunidad y por lo tanto las propias instituciones también estaban en crisis, instituciones con nombre propio, ¿no? El Congreso de la República, el Poder Judicial y otras instituciones más. En ese sentido también en los últimos 2 años esa crisis se ha profundizado y hablamos justamente de emergencia política. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el cual la institucionalidad que se conoce, ¿no? Es débil en el sentido de poder convalidar agendas con las necesidades de la población.
Pero además de eso, cuando hay esta crisis profunda, política, social, económica, nuevamente es una crisis estructural, estamos hablando de otro concepto que también se ha tratado aquí en Mesa Política, ¿no? Que es la descomposición política. Ya no solamente es una crisis de régimen, pasamos a una crisis de Estado, ¿no? Sino un momento de descomposición. ¿Qué es lo que sucede cuando algo se descompone? Se pudre, ¿verdad? Donde uno pone el dedo sale la pus, que es lo que está saliendo en ese momento y que tú ya lo has mencionado con algunos hechos en la introducción del programa. Y cuando hay descomposición, ¿no? Es porque hay una situación también de emergencia, en este caso, para poder de alguna u otra forma afrontar la crisis, que tiene un impacto no solamente en términos políticos, sino también tiene un impacto en términos de calidad de vida de la población, ¿no? De generaciones que no tienen posibilidades de poder hacer planes a futuro, ¿no? De niños que van a ver truncados inclusive su propio crecimiento, porque está establecido pues un poder, digamos, ilegal, un poder mafioso, un poder que en este caso tiene capturado las principales instituciones y que creo yo que estamos en un momento en el cual es un Estado bastante, digamos, parlamentarista, ¿no? Porque no se siente el peso del Ejecutivo ni siquiera como ente regulador, intermediador. Y por lo tanto, hablamos de una emergencia política en el sentido de ver cómo salvamos este cuerpo que se conoce como país, ¿no? El Perú en general. Y en esa emergencia, muchas de las cosas que se hablan y que se vienen hablando también en realidad en la última década, con mucho más tiempo, es pactos sociales, pactos políticos, pactos en general para poder inclusive solamente dialogar y ponerse de acuerdo cuáles son los puntos de emergencia, ¿no? O los puntos que avisoren hacia dónde se puede ir, ¿no? Y en ese sentido, no solamente se necesita un pacto político, sino también se necesita un pacto económico, un pacto también pensando en lo laboral, ¿no? Un pacto en el cual se involucra a sectores democráticos del sector empresarial, un pacto que involucra a aquellos sectores democráticos que en general sí tienen en estos momentos vocería para poder denunciar la ilegalidad, ¿no? Y las fuerzas corruptas que han capturado el Estado y que considero yo en este momento es una situación gravísima, gravísima, ¿no? Sobre todo por cómo se está recomponiendo también a nivel internacional, países que tienen, digamos, posiciones geopolíticas muy interesantes en las cuales el Perú, pues, no es una autarquía, ¿no? Entonces, sí, estamos en ese momento, pero con este contexto que yo te comento. Gracias, Alejandra. Tú has señalado que hay un problema de representación política y eso se expresa, por ejemplo, en el bajo nivel de respaldo que tiene una figura tan importante para la política del país como es la presidenta. Se habla, a partir de las últimas encuestas, de un 3% de aceptación ciudadana, pero en realidad ese 3% calza tranquilamente en el error estadístico, podría ser cero. Podría ser una presidenta que tenga un apoyo nulo. Y lo mismo podemos vislumbrar en el Congreso. Marité, ¿por qué a pesar de este nivel de descrédito, digamos, y de rechazo, incluso de rechazo porque lo vemos cuando tienen presentaciones públicas nuestras autoridades del Ejecutivo, del Congreso, cómo la ciudadanía reacciona? ¿Por qué a pesar del rechazo que se ve reflejado en las encuestas, se mantienen en el poder? ¿Por qué la ciudadanía no ha logrado hacer un cambio en la situación política, en este régimen parlamentarista o parlamentario que nos gobierna actualmente con toda esta degradación de la política y se mantiene? Porque experiencias recientes en el Perú, por mucho menos, han salido los presidentes. Entonces, ¿cómo entender esta situación, Marité? Muy buenas tardes, Enrique, gracias por la invitación. Alejandra, también un gusto saludarte. A ver, yo diría que si bien el rechazo es amplio, tanto así que el error estadístico podría significar que la presidenta no tiene absoluto apoyo, también es cierto que esta degradación de la política ha ido invalidándola como una salida que la ciudadanía considera viable. Es decir, ya no se confía en la política como el canal de resolución, ¿no? Es como, para seguir con la metáfora de la emergencia, es como si yo tuviese una herida sangrando y no confiara en la posta de la esquina de mi casa para ir a resolver ese problema, ¿no? Y trato yo de salir del asunto por mis propios medios, que es creo que lo que también está pasando, porque, digamos, hilando con lo que decía Alejandra,
estamos viviendo esta situación de descomposición política en un marco de deterioro de nuestra economía. Es decir, la gente sigue teniendo por delante los problemas de la supervivencia. Y creo que esa es una explicación en torno a por qué no se toma acción, ¿no? Y en segundo lugar, me parece que necesitamos liderazgos. Es decir, la conciencia ciudadana es importante, el rechazo ciudadano es importante, pero el rol del liderazgo político es justamente el que hace posible que ese descontento individual se vuelva una respuesta colectiva. Y eso es de lo que carecemos, ¿no? Creo yo que hablar de una salida a la crisis pasa por resolver el primer problema que tenemos, y es construir una representación mínima de quienes consideramos que los que ostentan el poder hoy no deberían hacerlo porque son un peligro para la nación. Y articular esa representación política pasa por generar espacios de diálogo, de encuentro, de alcance nacional, donde nos pongamos de acuerdo, como bien decía Alejandra, sobre lo mínimo que deberíamos hacer para hacer una alternativa de gobierno y de transición, ¿no? Eso en primer lugar, y me parece que eso no está pasando, que quienes hoy han construido, digamos, la capacidad de postular a partir de obtener digamos, una inscripción electoral, tienen, digamos, no están actuando a la altura de la emergencia, ¿no? Me parece. Entonces ahí también creo que hay un llamado de atención a todos los que de alguna manera, desde distintos roles, tenemos la posibilidad de generar estos espacios de diálogo y de toma de decisiones. Entonces entenderíamos a partir de tu razonamiento, Marité, que la falta de reacción de la ciudadanía ante este cuadro de degradación de la política que se expresa en los niveles de respaldo que tienen no solo las figuras políticas, sino también las instituciones, se debería a la ausencia de referentes políticos que canalicen este descontento de la ciudadanía y lo puedan, digamos, redireccionar hacia una transición política que puede tener, digamos, diversas formas. En el escenario actual, digamos, es evidente que no hay una figura que destaque dentro del elenco político nacional y que canalice este descontento. Pero las salidas políticas a la crisis ¿pasan necesariamente por un referente político o hay otros medios, dado este escenario yermo de liderazgos, que puedan encontrar la ciudadanía para encontrar una salida? Marité ya introdujo el tema económico. Además de la crisis política, de degradación de la práctica de la política, tenemos también una situación económica preocupante. Digamos, se acaba de aumentar el salario mínimo, pero a todas luces no es suficiente para poder cumplir, digamos, con las necesidades básicas de las familias. Desde el punto de vista de los movimientos sociales y los movimientos de los trabajadores, Alejandra, ¿cómo están discutiendo esta situación económica y política del país? ¿Están enfocados solo en sus reivindicaciones sectoriales o están mirando la crisis en un sentido más amplio y global? Esa pregunta es muy interesante y voy a coger lo último que ha dicho Marité para poder continuar esa, digamos, la línea del diálogo de la mesa. La salida a la crisis, como tú muy bien lo has dicho, depende de un actor, depende de un momento político, depende de si también hay un actor político del movimiento social o de los movimientos sociales diversos, ¿no? Entonces, en ese camino de constitución, inclusive de poder ciudadano, para que un movimiento ciudadano, ya sea de masas o reivindicativo propiamente de cierto sector en especial, en este caso vamos a hablar del rol de los trabajadores, pues pasa por ciertas circunstancias, ¿no? En este momento la mayoría de las personas está pensando en sobrevivir económicamente, ¿no? Veamos nada más las cifras de aumento de informalidad, de pobreza, pero además de más de 500.000 de peruanos que se han ido, y es básicamente jóvenes, ¿no? Y además somos un estado que estamos envejeciendo, ¿no? No es un estado eternamente joven. Estamos en una transición demográfica que nos va a llevar también a otra crisis pensionaria, ¿no? Entonces, hay ciertos contextos para poder ver justamente si la salida a esta crisis y a esta emergencia ya pasa por un actor, por varios actores que, digamos, entren en un consenso, o pasa por un momento político que también puede ser reaccionario. O sea, la salida puede ser de derechas, puede ser reaccionaria, ¿no? O sea, veamos un poco
Exactamente, veamos un poco cómo Europa, América Latina o Centroamérica han encontrado salidas que son bastante conservadoras, bastante reaccionarias, donde el movimiento social, ya sea laboral, ya sea de mujeres, ya sea ambiental, ha tenido un rol, digamos, mellado, ¿no? Veamos aquí las reivindicaciones laborales en su mayoría, no todas, pero en su mayoría, por ejemplo, están bastante, digamos, melladas en términos de reivindicaciones que son meramente económicas, ¿no? Y los sindicatos lo saben, ¿no? Entonces, hay una discusión, digamos, que todavía está soslayada, ¿no? Por debajo de lo que se debería poner en una agenda, digamos, laboral, política, social, más ambiciosa, por decirlo. Pero eso también pasa justamente, no solamente por, digamos, las propias crisis internas de las instituciones que están conformadas por personas que todos los días salen a trabajar o que están buscando trabajo, sino también porque obviamente hay toda una campaña de estigmatización para aquellas personas que solamente se organizan, no necesariamente que estén en un sindicato, sino la estigmatización de personas que se organicen, ya sea para poder discutir una política pública, ¿no? Y veamos lo que pasa con aquellas personas que han salido a ejercer un derecho a la protesta, que están parados por una constitución, ¿no? Donde el Congreso la ha modificado en un 25%, un cuarto de la constitución, literalmente tenemos una nueva constitución, ¿no? Pero ajustada justamente a intereses que no responden a las mayorías. Hay también esos factores que obviamente hacen que el movimiento social que conocemos, ¿no? Esté ahogado, digamos, en una propia crisis interna, pero además hay otros factores. Y yo creo que, insisto, con poder mirar otras formas de poder reaccionar a la política, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Castillo, por ejemplo, ¿no? Para darle nombre propio a las cosas. Entonces, creo yo que hay otros actores que están fuera de lo que comúnmente podemos ver. Hay otras formas de organizarse políticamente que, por ejemplo, no tienen asco, ¿no? En poder hablar con mineros informales, no le hacen, digamos, ascuas a poder, digamos, reunirse con sectores que son un poco turbios, ¿no? Pero que tienen intereses en común. Entonces, habría que ver ahí, ¿no? Por ejemplo, las fuerzas democráticas progresistas, con quienes se juntan en esa emergencia. Me junto, por ejemplo, vamos a poner los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que por primera vez van a ingresar al mercado laboral. Vamos a ver qué actores ofrecen, pues, respeto de derechos, por ejemplo, ¿no? Si quiero enfrentarme contra la minería informal, ¿con quiénes más cuento, ¿no? Si volteo a mi costado, ¿con quiénes más cuento? ¿Con qué fuerzas políticas y con qué actores cuento? Si quiero enfrentarme a las mafias del Congreso, ¿quiénes más van conmigo? Entonces, creo que todavía no se ha llegado a ese momento de la discusión, porque creo yo que las fuerzas democráticas, progresistas, con una mirada izquierda, quizás vayan solas, no lo sabemos, ¿no? A quienes más arrastren. Y por el otro lado, ¿no? Al frente, vamos a ver, pues, quiénes se juntan para poder continuar, digamos, agendas que son bastante personalistas, ¿no? Bastante, digamos, en una lógica comercial de lo que es hacer la política. Esto que señalas hace regresar a una idea que planteaste en tu primera intervención, que se requiere en este momento de emergencia política la consolidación de un pacto político, social y económico que reúna, si entendí bien, a los sectores que están por un cambio democrático y por volver, digamos, al imperio de la ley, que se ha perdido ahora con una serie de iniciativas legislativas de este Congreso que ha legislado para garantizar su impunidad como organizaciones políticas frente a denuncias de corrupción, que ha legislado para asegurar su continuidad en el poder, creando un Senado, a pesar de que la ciudadanía se opuso a él en el referéndum del 2019, y generando una serie de condiciones para garantizar, digamos, el control de las instituciones post-2026, si es que el periodo se extiende hasta ese año. Este pacto social y político, digamos, ¿a quiénes tendría que incluir, Marité? También tendría que incluir a esos sectores que usualmente los sectores democráticos, y la izquierda política y la izquierda social han mirado con distancia, digamos, Alejandra mencionaba a la economía informal, para no hablar de la ilegal, a la economía informal. Es un sector que existe, que además ha crecido en los últimos años y forma parte de ese 70% de informalidad que hay en la economía peruana. Una propuesta de cambio democrática, de carácter social, que busca, digamos, recomponer este país fragmentado y violentado por diversos hechos y procesos y actores, tendría que incluir a qué sectores para que sea viable y para que
en el próximo escenario electoral podamos ser una mayoría que le dé gobernabilidad al país en términos de reforma y de cambio, no de continuidad. A ver, para seguir con la metáfora de la emergencia, ¿no? Cuando uno llega a emergencias y tiene, por ejemplo, un sangrado, inmediatamente le aplican algo para reducirlo hasta que esto permita hacer un diagnóstico profundo de la razón real por la que estoy, por ejemplo, sangrando, ¿no? Permanentemente. Y yo diría que en el caso de la política también tenemos que hablar de esos dos niveles, es decir, hay que atender la emergencia y parar el sangrado, y para eso se necesitan pactos mínimos, inmediatos, diría yo, de corto plazo, y por el otro lado hay que ir construyendo un diagnóstico común de lo que implicaría una transición democrática en el país. Y creo que lo que tú refieres tiene que ver más con lo segundo que con lo primero, ¿no? Porque hay una distancia muy grande entre las alternativas democráticas y este Perú informal al que muchas personas, como bien ha referido Alejandra, miran con desdén, ¿no? A pesar de que nosotros somos los privilegiados que estamos en la formalidad y somos la excepción a la regla, ¿no? Entonces, yo quería en primer lugar señalar esta distinción. Me parece que es necesario tener un pacto mínimo común, que además entre los actores, si quieres, más formales, que se pongan como primera tarea una construcción de un diagnóstico común de alcance nacional y que pueda aterrizar en territorios concretos. En la última columna de Vergara se decía que en una encuesta más del 80% de las personas en regiones consideraba que la economía de su región estaba dinamizada por una economía ilegal. Entonces, la normalización de estos actores afecta también la relación con la ley, con la norma y con el Estado, ¿no? Entonces, si tú le reconoces un rol a una economía ilegal de beneficio para tu, digamos, para tu propia economía, te distancias de lo que se lee como el opositor principal a estas economías, que es el Estado, ¿no? Entonces, creo que allí hay una reflexión mayor que hay que hacer sobre digamos, cuáles son los actores que deberíamos articular. Me parece que una respuesta nos la podría dar un primer consenso en torno al diagnóstico, que es el avance de la criminalidad y cómo el deterioro democrático nos puede llevar a una situación de violencia generalizada, ¿no? Bruce en su última columna ha dicho que el 2025 puede ser el año de todos los peligros. Los peligros políticos, porque como decía Alejandra, la solución puede ser más bien reaccionaria. Los peligros económicos, porque puede generar eso condiciones de una ampliación del margen de acción de las economías ilegales. Y entonces yo diría que habría que convocar a todos aquellos que quieren enfrentar este peligro de la violencia generalizada. Y allí también hay actores sociales relevantes. Solamente para hablar de un ejemplo en el sector que actualmente estoy trabajando, los pueblos indígenas son la primera línea de acción contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la tala ilegal. No es verdad que todos los sectores populares están en contubernio con esas economías. Si muchos sectores populares terminan pactando con esos actores es porque no hay una alternativa en sus propios territorios. Entonces creo que los sectores democráticos tenemos que comenzar a ver a estas alternativas que ya se oponen en la práctica al avance de la criminalidad. Creo que es muy importante verlo también en el sector laboral, ¿no? Creo que Construcción Civil ha dado un ejemplo interesante, incluso de articulación con CAPECO, que es un gremio empresarial, y allí también es otro llamado de atención, ¿no? La visión moralista no nos puede alejar de quienes se articulen en una economía informal para generar condiciones de subsistencia, y tampoco nos pueden alejar de esos sectores empresariales con los que podemos tener muchas discrepancias, pero con los que podemos caminar de cara a una construcción de una institucionalidad mínima que nos permita algo clave, que es la diversificación productiva. Es decir, no vamos a salir de la informalidad, la economía ilegal no va a dejar de tener un peso si en las regiones no hay alternativas económicas. Y para eso se requiere una diversificación productiva en la cual podamos comprometer a varios sectores del empresariado nacional. Es un proyecto de desarrollo nacional inclusivo que no centre o ponga todos los huevos en la canasta de las exportaciones mineras o agroindustriales, sino generar condiciones para
la creación de empleo productivo y adecuado o trabajo decente a nivel nacional. Pero regresando a esta idea de pacto, porque finalmente somos una comunidad nacional que no sabemos si la podemos llamar como tal, o en todo caso es una comunidad tensionada, fragmentada, que es diversa, pero que no valora esa diversidad. En esa posible vía de solución a una crisis desde el corto plazo y apuntando hacia un proyecto de mediano y largo plazo, el sector empresarial, ¿qué rol puede jugar? El sector empresarial es una definición que abarca una heterogeneidad de actores. Marité señalaba el caso de Capeco, que efectivamente es un lunar dentro del conjunto de las relaciones laborales en el país que se valora como positivo, puesto que a través del diálogo han logrado una cierta estabilidad en el vínculo entre la industria inmobiliaria y el sector laboral de la construcción, digamos, y han hecho acciones conjuntas para enfrentar o denunciar la inacción del Estado frente al crecimiento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Pero este pacto viene a incluir también a otros actores empresariales, Alejandra, o qué características tendría que tener este pacto político, social, económico para la solución de la crisis. Solo involucrar al movimiento social con sus aliados naturales o ser más amplio y ser el embrión de un pacto social global en el marco de un nuevo gobierno que establezca una agenda mínima de cambios que le dé, digamos, seguridad al país, sobre todo frente al avance de las economías ilegales y de la criminalidad. Sí. Bueno, yo considero que en realidad en este momento de emergencia, en este momento de descomposición, se necesita una conformación amplia de todos los actores que justamente quieren involucrarse en poder parar esta herida diversas heridas que tiene el país, ¿no? Entonces ahí justamente, empezando por ese diagnóstico que decía Marité, ¿no? Y poder ver si algunos piensan, ¿no? Que en realidad si la herida que tenemos es un cáncer, si la herida que tenemos es solamente una infección o si la herida que tenemos en realidad está haciendo metástasis, ¿no? Entonces, algunos pensarán que estamos en un momento de metástasis, ¿no? Y algunos solamente pensarán que las heridas que tiene el país se puede curar con un curita y ya está, ahí paró la situación. Entonces, sí se necesita, digamos, un espacio más amplio, inclusive nada más antes de pasar a la idea de pacto o a la idea digamos, de acuerdo, ¿no? Es poder sentarse en una mesa, ¿no? Verse a la cara y poder decir, yo, sector empresarial tal, ¿no? Yo, sector social tal, yo, sector político tal, ¿no? Y yo, movimiento regional tal, considero que estamos en un momento en el que necesitamos tener acuerdos, pero tener una mirada en común. Cuando se habla, por ejemplo, de que el Perú no tiene rumbo o va sin rumbo, es que en realidad ni siquiera vemos cuál ha sido el punto de partida y hacia dónde vamos. O sea, literalmente estamos ni siquiera en un piloto automático, ¿no? Entonces sí se necesita un espacio amplio de diálogo para poder, digamos, caracterizar esta crisis, ¿no? En su diversidad y a partir de ahí pasar pues a lo que sería la receta, ¿no? Buscar justamente a los médicos o aquellos que quieran justamente curar estas heridas y poder saber con quiénes contamos, ¿no? El movimiento, digamos, regional va a poner 10 médicos para poder coser la herida, ¿no? Los empresarios van a poner las medicinas para la recuperación. Continuando un poco la analogía, ¿no? Para poder entender esta situación. Entonces ahí vamos a ver con quiénes contamos. Y una vez con quiénes contamos, pues manos a la obra, como se dice, ¿no? Con quiénes vamos a trabajar. Y obviamente en un escenario de corto plazo, la verdad es que hay un movimiento social mellado, ¿no? Por las propias condiciones materiales de vida, por todo este desencantamiento que hay con la política, porque el Estado no es amigable al ciudadano de a pie, ¿no? Y por eso buscan opciones, y por eso que muchas economías ilegales a nivel regional, justamente la ciudadanía está pues a la deriva, ¿no? Porque el Estado no funciona en algunos lugares, ¿no? Funciona, se ve por evidencias, para aquellos que logran un puesto estatal y se olvidaron justamente que el Estado está para servir y no servirse, ¿no? Entonces, justamente ahí habría que evaluar en ese momento con quiénes se cuenta, qué se va a hacer. En el corto plazo se ve todavía que esta descomposición está llegando a niveles bastante críticos, bastante alarmantes. Movimiento social mellado no significa que no exista, o sea, sí hay, pero hay un movimiento mellado todavía, porque los actores políticos no están en esa sintonización, ¿no? Habría que hacer un llamado ya de urgencia para que aquellos que tienen capacidad inclusive de poder tener vocería política en la agenda pública
hablen el lenguaje de la gente, que es lo que está reclamando la ciudadanía en general. Seguridad, y no solamente seguridad en términos de cuidar la vida, ¿no? Seguridad en términos de que si alguien, por ejemplo, quiere abrir una tienda para poder solventarse, ¿no? Tenga la seguridad de que no se va a cruzar con un mal funcionario público, pues, ¿no? La seguridad de que un joven cuando encuentre trabajo no se va, digamos, a atravesar un jefe abusivo, ¿verdad? Esas cositas que pueden ser tan sencillas es lo que la gente quiere, que sus representantes políticos o que aquellos partidos o que aquellas organizaciones que tienen cierto nivel de influencia puedan hablar. Y obviamente a nivel empresarial también quieren pues seguridad jurídica, seguridad institucional, ¿no? Los movimientos regionales quieren participar, quieren hacer política, ¿no? Entonces hay que hablar, eso que no hablan, digamos, las personas que están en este momento en escena política, ¿no? Y, digamos, para terminar esta idea, una vez que hayamos caracterizado el nivel de infección, de herida que tenga el país, vamos a ver con quiénes nos juntamos para curarnos, qué es lo que están en capacidades de poder, digamos, dar para salir de ello, y es evidente que la salida no va a ser a corto plazo, ¿no? Si la representante del Poder Ejecutivo sale o no sale o es vacada en el corto plazo, no se va a solucionar con que asuma el presidente del Congreso, no se va a solucionar con nuevas elecciones, más aún con todas las reformas políticas que se han hecho. Entonces sí se necesita un trabajo sostenido a largo plazo, ¿no? La salida es a largo plazo y recalco, esperemos que no sea una salida conservadora, porque ahí los sectores que estamos hablando y que hemos caracterizado van a tener una responsabilidad inmensa. Estamos de acuerdo con que los problemas del país, que son históricos, son seculares, digamos, que no se inician a pesar de esta degradación acelerada de la política, que la podemos ubicar temporalmente en los últimos años, son problemas que van a tomar mucho tiempo resolver, digamos, de manera sostenible, estructural. Pero el largo plazo es el plazo en el que estaremos todos muertos, para retomar la serie de frases de Keynes. En el corto plazo, ¿qué cosas se vislumbra, Marité, desde las fuerzas del cambio? O sea, ¿qué movimientos, qué movidas nos puedes tú comentar de las fuerzas de izquierda que abonen en este corto plazo, que es el primer peldaño del mediano y largo plazo del que nos ha hablado Alejandra? ¿Qué nos puedes tú informar y qué podemos nosotros vislumbrar este 2025 en términos de la constitución de un frente amplio que empuje hacia un nuevo pacto político, económico, social en el país, que le dé gobernabilidad, pero que también le dé salida a las crisis económicas de las que se ha hablado, a la crisis social, de una descomposición de la política y su desconexión con el lenguaje, como dice Alejandra, y con las expectativas y las demandas de la población, del poblador de a pie? Bueno, a ver, para hablar del espacio en el que yo he estado mucho más cercana, creo que es una buena noticia para los sectores democráticos que el Nuevo Perú haya conseguido su propia inscripción. Parte de lo que puede explicar la derrota del 2021 de la candidatura liderada por Verónica Mendoza y de la que fui parte tiene que ver con la falta de autonomía que teníamos a propósito del registro electoral. No lo explica todo, por supuesto, pero creo que es importante. Entiendo que ahora Nación, el profesor López Chao, también ha logrado obtener su inscripción. Y en un país donde los vientres de alquiler abundan, es importante que las alternativas políticas tengan sus propios espacios electorales y no, digamos, sean víctimas de chantajes a propósito de la conformación de las listas, ¿no? Diría yo que en el escenario actual, aunque no muy reciente, lo más audaz y lo más claro fue el llamado de Verónica en Cusco a la insurgencia ciudadana a propósito de apelar al artículo 46 de la Constitución. Hace unos días Cecilia Méndez lo ha vuelto a hacer en una columna de La República y creo que eso puede ser un indicio muy preliminar de que se construye un consenso en torno a la necesidad de una actuación en la que converjan los espacios institucionales de diálogo de lo que hemos hablado, pero también la movilización de calle, la intervención del espacio público, ¿no? Ahora, yo diría que necesitamos mucha más audacia, mucha más consistencia, mucho más músculo, ¿no? Es necesario sostener lo que decimos. Y para eso hay que tener una acción, para eso, digamos, no solo se necesita de la voluntad de una persona,
sino hay que tener una capacidad de movilización orgánica, ¿no? Yo diría que quien quiera ser candidato a la presidencia de la República hoy debería estar recorriendo el país y no debería estar preocupado por cuidar su imagen. Pero es una opinión personal y creo además que en el largo plazo, o sea, que las elecciones son siempre procesos, pueden ser, si les aprovechamos, procesos de acumulación política, y diría que si queremos resolver esta ausencia de actores que den alternativas a la crisis y construir una representación en el mediano y largo plazo, necesitamos volver a los territorios. ¿Tenemos elecciones en el 2025? Sí. Hoy hay elementos para decir que vamos a tener una alternativa viable, democrática en el 2025, lamentablemente no. Pero en el 2026 tenemos elecciones municipales y regionales. Como decía Alejandra, la ciudadanía de las regiones quiere hacer política y entonces las organizaciones democráticas tenemos que ser capaces de darle alternativas electorales y de gobierno a nivel subnacional. Me parece que en Lima, que es lo que a mí me concierne y ha sido mi experiencia, es necesario armar un frente que permita retomar el camino de las reformas, lo que hemos vivido con la extorsión y el asesinato de choferes del transporte público, nos habla de la emergencia nuevamente y que creo yo que hemos podido avanzar a ciertos sectores, por lo menos, en una comprensión de los problemas urgentes que tiene la ciudad y que debemos de atender. Entonces, yo diría que para tu pregunta necesitamos más consistencia política de quienes quieren ser representación, necesitamos más audacia, porque además vivimos un momento en el que hay tanta incredulidad que lo novedoso tiene una opción. O sea, yo sí creo que hay un vacío que llenar, pero que para llenarlo necesitamos mucha creatividad, mucha convicción, mucha audacia, mucha consistencia. Entonces, y eso no solo tiene que ver con cualidades personales, sino, como te digo, con que construyamos un aparato que nos permita, por ejemplo, recorrer el país, generar espacios de diálogo en universidades a nivel nacional, tener reuniones de articulación con movimientos sociales, pueblos indígenas, feministas, pero también actores empresariales que tienen una mirada crítica del actual estado del sistema, ¿no? Solo por hablar de un tema que yo conozco nuevamente, creo que el sector inmobiliario ha llegado a reconocer que no es sostenible su modelo de crecimiento de la ciudad y que necesitamos, por ejemplo, alternativas que permitan que el Estado financie vivienda social para detener el tráfico de terrenos. Entonces, avanzar sobre esos consensos requiere de mucho liderazgo y de mucho músculo político y ojalá que todos podamos dar un granito de arena para construir ese espacio, ¿no? Esta idea de audacia en un escenario donde la ciudadanía espera realmente alternativas distintas a lo que ha tenido en los últimos años y décadas, me hace pensar que en términos políticos y en un escenario de alta fragmentación, se habla de casi 40 fuerzas políticas que van a postular en las próximas elecciones, una propuesta de cambio que se diferencie de quienes quieren la continuidad mafiosa y de la penetración de las economías ilegales en el país y la erosión del Estado de Derecho y la devaluación de la democracia, tendría, en términos de audacia política, que abarcar a todos aquellos sectores que se puedan ubicar en el campo democrático, aun cuando no sean de izquierda, que pueden ir hasta incluso la centro derecha, donde se podrían ubicar claramente empresarios nacionalistas que quieren combatir la delincuencia estimulada desde el Congreso o que quieran, digamos, una estabilidad jurídica para hacer negocios en condiciones, digamos, redistributivas distintas, que garanticen la cohesión social, digamos, y la actividad económica en otros términos con un respaldo de los diversos grupos que componen la sociedad. Creo que estos temas nos darían para un programa nuevo y podríamos continuar hablando, pero digamos, no queremos abusar de sus tiempos y creo que queda pendiente de retomar esta conversa en una próxima edición de Mesa Política. Alejandra, Marité, agradecerles esta participación y a todos los seguidores y seguidoras de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de su pantalla y con nosotras y nosotros será hasta una próxima oportunidad.